Bienvenidos a Real Podcast. Hoy me encuentro con un excelente invitado. Él es el Rickman. Es un artista espectacular de diferentes tipos de géneros musicales. Y bueno, hoy vamos a hablar de todo un poquito. Recuerden que Real Podcast es un podcast enfocado a temas reales con enfoque a la reflexión. Rickman, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí, gracias por la invitación. Bienvenido, tú siempre sabes de que esta es tu casa, de que desde que te conocí me pareciste una persona que de una u otra forma tiene mucho que aportar a las personas. Hablé con Rickman en una entrevista de un canal pues que colaboro y ahí lo conocí. Por medio de la entrevista me di cuenta que era una persona que definitivamente, o sea, le preguntaba una cosa y se iba a profundo y de eso queremos hablar aquí, de cosas profundas que nos lleven, sí, a un enfoque reflexivo donde las personas puedan pensar un poquito más allá de lo que piensan. Sí, eso es bien importante, yo creo. Eh, y normalmente siempre que estoy en una entrevista, pues las conversaciones se dan de esa manera y fluyen de esa manera y es de acuerdo como a lo que tenemos, ¿cierto? A lo que tenemos para dar, porque damos es de lo que tenemos, nadie da de lo que no Total, tiene, ¿cierto? no puedes ofrecer nada que no tengas en sí. Exactamente, Por eso es muy importante poder hacer introspección, hacer trabajo todo el tiempo en sí mismo todo el tiempo. para poder brindar amor a las personas, Sí. ¿cierto? Te hago una pregunta, Rickman. Él de una u otra manera se ha ausentado un poco de la música. Me gustaría conocer como ese motivo que te llevó a ti a retirarte y ahorita, ¿qué te hizo volver? Eh, bueno, creo que cuando estuve ausente, fue porque estuve trabajando mucho en mí. Creo que todas las personas humanamente pasamos por momentos difíciles, por momentos de quiebres o de crisis, y en la música, en los artistas se ve mucho esto. Entonces, cuando afrontamos esos procesos, creo que eh, son momentos difíciles, pero que en ese trasegar pues logramos ganar las batallas y eso nos hace como a través de esa introspección, como tú decías, y a través de reflexionar, nos lleva a, digamos, a tomar decisiones. Entonces, en ese orden de ideas, pues, pasando por situaciones difíciles a nivel personal y a nivel profesional también, pues tomo la decisión de, bueno, un momentico, si yo sigo ahorita metiéndole a la música como tal, dedicado a la carrera, pues no voy a hacer las cosas bien, ¿cierto? Voy a estar como cojo, con un pie adelante y el otro queriendo ir un pie atrás y el otro queriendo ir hacia adelante. Entonces, en ese momento, pues decido más bien detenerme, hacer un alto, un stop, eh, y ponerme a organizar cosas de mi vida, este, a reflexionar y para tomar nuevas decisiones para ir hacia adelante. Entonces, en ese punto también veo que, digamos que no hay que renunciar a los sueños que uno tiene, no hay que renunciar a eso. Y también pasó algo muy especial que fue que siento que encontré mi propósito de vida. Wow. Entonces, cuando encuentro ese propósito mayor, pues digo, está también relacionado con lo que me apasiona, ¿cierto? Que es la música y como tal, siento que soy un mensajero. Entonces, ¿qué mejor manera de comunicar y de llevar mensajes a la humanidad en estos tiempos tan difíciles, tiempos postreros, que a través de la música? Entonces decido volver nuevamente a encaminarme y precisamente mi primera entrevista que doy fue la que di en el programa Más Urbano TV, donde fue que nos conocimos, Nos ahí conocimos, con todo el equipo. nos conocimos y de una vez quedé flechada porque como pueden ver es una persona que sabe expresarse. Eh, Rickman, yo sé que hay temas que nos mueven en la vida, a veces llega la oscuridad, pero es simplemente para mostrarnos esa luz que de una u otra forma estamos buscando. A veces estamos por caminos y no es nuestro propósito. Tenías el gusto por la música, pero quizás no es del mismo ámbito que lo tienes ahora, ¿cierto?
Sí, creo que durante los años de mi carrera musical, que son ya unos 22 años, digamos yo en lo personal, hablando en primera persona, empiezo como la música como un hobby, ¿cierto? Entonces a partir de allí pues empiezo a tener experiencias, a conocer, a soñar, a imaginarme, a pensar, soñando en grande. Siempre me he caracterizado por eso, a pesar de que siempre te vas a encontrar personas que piensan tan pequeño y te van a decir, de acuerdo a lo que ellos son, a lo que Sí. ellos creen, pues te van a decir, no, no, por ahí no es el camino. ¿Por qué no te colocas a trabajar en una empresa? ¿Por qué no buscas un trabajo? Sí, Trabajo, el significado de la palabra trabajo, que no es para nada. es como una traba que te mantiene abajo, entonces Sí, oh, no lo había visto no lo había visto es desde ese tremendo. punto de vista. Sabía que desde ese punto de vista, sabía que no era buena la palabra, el término, pero no lo había analizado de esa manera. Sí, cuando entendí ese significado, empecé a rechazar mucho el hecho de tener que estar cumpliendo un horario y sobre todo haciendo algo que no me gusta. Como nosotros estamos aquí, estamos cumpliendo un compromiso, pero estamos haciendo algo que sí nos gusta, ¿cierto? Los chicos de las cámaras del equipo están cumpliendo un horario, pero están haciendo lo que les gusta. Entonces, esto tiene que ver con tu propósito de vida, con el propósito mayor. Y es que uno puede hacer lo que le gusta, así le toque cumplir mucho tiempo, digamos, enfocado en eso, pero que sea encaminado a eso que te gusta. Entonces, a partir de allí es donde Rickman empieza a enfocarse en eso, en cumplir su propósito, en entregar a las personas a través de las experiencias que he tenido en la vida y a través de los espejos como la vida Los y espejos. el misterio del universo me ha mostrado, entonces compartiendo eso, tratando de compartir, digamos, esos aprendizajes, esas enseñanzas con las personas para que de cierta manera hay palabras o hay conceptos o conversaciones que te pueden hacer Un clic. clic, ¿cierto? Sí. Puede ser ese detonante para que cada persona pueda encontrar también, encontrarse a sí mismo y encaminarse en ese proyecto de vida o propósito de vida. Riman, ese clic que tú tuviste, ¿en qué momento lo tuviste? Bueno, te puedo decir que en ese momento, precisamente en ese tiempo, laboraba en una empresa. Hmm. Siempre he trabajado, puedo contar las empresas en las que trabajé, pues empresas de otras personas, porque ahora me encuentro construyendo La propia. mis propias empresas, porque me veo como un empresario construyendo varias empresas, no solo una, y haciendo parte de la creación de muchas más, ¿cierto? Pero entonces trabajaba en una empresa y en ese tiempo ocurrió una calamidad en mi vida y fue la partida de mi madre de este plano terrenal, Ok. ¿cierto? Eso desencadenó un sinnúmero de emociones tremendas que me llevaron a tomar ciertas decisiones, a cogerle como, si podemos decir así, como un poco de rechazo hacia el hecho de tener que estar cumpliendo órdenes, cuando a veces, o sea, tengo que decirlo de esta manera, cuando a veces tienes algo para hacer Sí. relacionado con lo que te gusta y tú pides un permiso y te dicen, no, no se puede porque hay mucha producción o este tipo de cosas, entonces como que me sentía como limitado. Y precisamente en ese momento inicia el tema de la pandemia, digo, pandemia. Sí. Entonces empieza este proceso y yo rechazaba total todos esos lineamientos que nos exigían cumplir. Entonces yo sentía que me sentía ahogado, me sentía Sí. como limitado y esto también causó como una serie de problemáticas a nivel familiar, a nivel interpersonal, con mis relaciones interpersonales, en el aspecto sentimental, en la parte familiar y válgame la redundancia. Y allí empiezo a rechazar esto y en esos momentos conozco una compañía, una compañía que brindaba
educación, como basado más que todo en la educación, pero también tenía un campo de inversiones. A través de esto entonces me enfoco a estudiar. Encontré afortunadamente el estudio del coaching ontológico, Ah, que súper. es el estudio del ser, ¿cierto? Entonces, este proceso de estudio del ser es como ese estudio de uno mismo, ¿cierto? Eh, en la formación en ese trabajo interno. Y es allí donde empiezan a haber eh, una serie de cambios que yo no me daba cuenta en el momento, pero más adelante fui presenciando como personas que hacían parte de mi vida se fueron como apartando. Entonces yo pretendía atraer esas personas a que conocieran, o sea, yo Sí. conocí el oro, acá hay oro, yo decía, acá hay oro, acá hay una posibilidad, pero vengan y conozcan. Entonces las personas, muchas me rechazaban o decían, no, tú estás loco, ¿qué vas a poner dinero en eso, en esa formación? Ahí es que estudiar para trabajar más adelante en una empresa y ese tipo de cosas. Entonces eh, te sientes que desencajas. Total. Y cuando sientes que desencajas, tienes, diría yo, pocas opciones. Y unas de ellas son renunciar a ese proceso que estás empezando a vivir y que sabes que te puede llevar a un cambio tremendo en tu vida, o adentrarte y mirar Sí. a ver qué pasa, descubrir. Y eso pasó, yo me adentré y empecé a descubrir cosas maravillosas, aunque muchas cosas más que yo sentía maravillosas y que sentía muy, muy aquí en el corazón, pues se fueron apartando, se fueron apagando. Algo me pasó a mí muy similar en la pandemia, de hecho ese fue mi punto de partida donde mi vida cambió totalmente y siento que a pesar de que sí, evidentemente hubo ciertos aspectos negativos de la pandemia, también hubieron aspectos muy positivos que me hicieron ser la persona que soy ahora. De hecho, también me pasó lo mismo que a ti, estaba en el mundo corporativo, definitivamente no lo soportaba, me siento que soy un alma libre y al momento de estar cumpliendo horarios, de verme encapsulada en unos estándares de vida, sentía que no, definitivamente no encajaba. Yo siento que los artistas, muchos de estos tenemos esa alma libre que nos invita a ser creativos, que nos invita a buscar nuevos horizontes. Y la pandemia lo que me hizo fue hacer un punto de cierre, hacer un cierre en mi vida. Empecé de nuevo, eso sí, me costó mucho, mucho. Bastante. Me adentré bastante en la oscuridad, en lo que tenía que aprender y bueno, empecé de cero, digámoslo así, aunque uno nunca empieza de cero, pero te digo que mi propósito lo empecé a encontrar desde que empecé a ver mi oscuridad. Una de las cosas que me hizo saber que quería era definitivamente saber que no quiero en mi vida y me identifico mucho con tu historia. Yo siento que a veces hay cosas que nos pasan que son de vital importancia para que nosotros nos demos cuenta de que tenemos que despertar y que no es nuestro camino. O sea, si las cosas se esfuerzan mucho, Sí. ahí no es definitivamente Ritman. Entonces, me llama mucho la atención el hecho que tú me dices de que después de la muerte de tu mamá, después de la pandemia, de ciertos tipos de sucesos que te pasaron, fue que tú empezaste a recrearte, a moldearte. ¿Cómo te sirvió a ti el coach ontológico en la vida en sí? Oye, sabes que creo que eso fue en mayor medida, en mayor parte lo que salvó mi vida. Salvó mi vida porque hoy en día hay una problemática tremenda y es que no alcanzamos a veces a entender por qué las personas se suicidan, Wow. por qué las personas toman esa decisión. Y es en esos momentos donde, como tú decías, donde uno se encuentra en su oscuridad. La oscuridad no solamente es un concepto, sino que también es esa parte interna donde tú te centras en ti para resolver o para luchar, batallar como buen guerrero con esa problemática, obstáculos que te pasan. Entonces, cuando uno entre esa oscuridad abraza
esos problemas, los acepta, reflexiona en ellos, los gestiona, entiende cuál es la raíz de eso, es allí donde uno empieza a ver la luz, a encontrar las soluciones. Y cuando puedo visualizar esas posibles soluciones, es cuando empiezo a crear quizás paso a paso o estrategias o incluso en mi pensamiento, en esa conversación interna, empiezo a ser consciente de qué es lo que no quiero más en mi vida y qué es lo que sí quiero. Entonces, eso sucede de una manera automática, que el mismo pensamiento y la ley de la vibración, diría yo, y la ley de la atracción empiezan a traer esas cosas que tú necesitas. A veces uno no entiende el para qué está ocurriendo algo en tu vida, y entonces uno empieza a resistir, a querer abrazar y sostener eso, sí, amarrarlo, pero muchas veces, yo diría que la mayor parte de las veces, es soltar y dejar que las cosas simplemente sean. Total. Claro está, yo soy una persona, me considero una persona muy perseverante, y entonces esto se manifiesta en todos los aspectos, en todos los ámbitos de mi vida, que soy muy perseverante y creo que las cosas siempre tienen una solución. Pero, no obstante a eso, llega un momento donde entiendes que la solución es dejar que las cosas simplemente sean, darle espacio a las cosas para que circulen, para que la energía se mueva y siga su rumbo. Entonces, a través de esto es realmente como puedo yo aprovechar eso que tú dices y realmente sacar provecho y sacar un buen partido y salir vencedor, porque para eso estamos aquí, para ser vencedores. Total, sí. Vencedores de nuestras propias batallas. A veces las personas creen que nosotros vinimos a competir con los demás. Nosotros vinimos a vivir nuestro propio proceso, a encontrar nuestros ideales de vida, a proyectarnos en eso que queremos lograr. Hay algo que pasa cuando nos adentramos a ser conscientes, porque se necesita ser conscientes para saber que estamos repitiendo patrones o estamos vivenciando cosas que de una u otra forma nos van a ayudar a progresar o avanzar en la vida. Y definitivamente, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer como ser humano es enfocarnos tanto en nosotros mismos, amarnos, y no desde el egocentrismo, sino desde el amor, como decía Jesús. Él no decía nada más, sino ámense, encuéntrense, sean ustedes mismos, ustedes son poderosos. Y el verte a ti convertido, no te conocí antes, la verdad no conocía a Ritman antes, pero la persona que soy inspira mucha tranquilidad, confianza. Se nota que es un proceso que de una u otra manera ha trascendido en tu ser, en tu espíritu, en lo que te hace brillar, en lo que te hace, en esencia, Ritman. Te hago una pregunta, Ritman, con respecto a tu carrera. Tú dices que ahorita pues el enfoque es totalmente diferente. ¿Crees que las personas están preparadas para escuchar el tipo de música que vas a empezar a crear? Bueno, realmente ya la estoy creando, es más, ya tuve la oportunidad, gracias al Altísimo, de crear un álbum musical con personas súper poderosas que también se vincularon a este gran propósito. Y creo que todos en esta vida tenemos ese propósito. Pero cuando empiezan a suceder las cosas, cuando nos buscamos en nosotros mismos, entonces yo creo que estamos en el mejor momento para compartir esta música, estamos en el mejor momento para llevar esto a los oídos de las personas, a llevar un mensaje distinto, que no está lejos de lo que se oye hoy en día en cuanto a los ritmos o a los géneros y esto, con lo que las personas se identifican, las personas comunes, diría yo. Entonces creo que estamos en el mejor momento, estamos entrando en una era dorada, una era de luz,
Sí. Entonces, cada persona, llámese el artista o independiente de la profesión que tengas, debe tener claro que a partir de esa profesión o de ese ejercicio, esa función que está ejerciendo, qué mensaje quiere dar, si quiere dar un mensaje de luz o quiere seguir en la misma narrativa, repitiendo los mismos patrones, repitiendo la misma historia, ¿cierto? Entonces, sí es necesario conocer la historia para no volver a repetirla, ¿cierto? Pero entonces es el momento de crear una nueva historia, de contar una nueva historia, de transmitir un mensaje diferente. Creo que en estos momentos hay muchas personas que están preparadas para escucharnos y para comprender esos mensajes. Y creo que muchas de las canciones o todas las canciones que tiene este álbum, Líricas con Poder, va a hacer clic en las personas. Algo está pasando hoy en día y es que estamos despertando. Se le dice despertar a cuando empezamos a trabajar en nosotros mismos, cuando empezamos a ver de que estamos repitiendo patrones. O sea, no es normal de que todas las mujeres de mi familia no tengan parejas estables o simplemente tengan hijos, pero no tengan padres que se hagan cargo de estos mismos. No es para nada casualidad de que hayan familias donde todos los padres o todos los hombres sean drogadictos o sean alcohólicos. O sea, no es casualidad que se repitan patrones. Y ahora veo de que los jóvenes e incluso muchos adultos, muchas personas, incluso niños cristales, están creciendo con esa ideología de que no, venga, yo quiero hacer un alto, yo quiero cambiar la historia, yo quiero parar aquí ese patrón y quiero convertirme en la persona que yo soy, porque a veces nos dejamos llevar por ese vínculo, ese círculo en el cual crecemos, esas doctrinas que para nada nos están haciendo felices. Y por eso es ahora el tema de la ansiedad, de la depresión. Estamos en un mundo donde no podemos ser libres prácticamente porque esto es malo, esto es lo otro. Antes nosotros lo que estamos buscando es como encontrar nuestra fuente. Volvamos adentro, miremos qué nos sirve, qué no nos sirve. Y esa transición creo que de una u otra forma va a traer una generación totalmente diferente. Y esa generación yo sé que tanto esta como la que viene va a estar preparada para escuchar esa música, porque definitivamente, vean, escuché como un párrafo de lo que cantaste la otra vez. ¿Cómo se llamaba la canción? De Alzando las Manos. Alzando las Manos, y wow, o sea, qué mensaje, directo al grano, como dice coloquialmente. Directo al grano, totalmente. Creo que una de las mejores maneras de hablarle a la humanidad es a través de la música, porque la música tiene ciertas frecuencias y creo que cuando a través de este poderoso elemento o herramienta transmitimos los mensajes que son, pues estamos oprimiendo la tecla correcta. Pero cuando utilizamos ese poder y esa responsabilidad, la utilizamos mal utilizada, pues vamos a llevar también a que las personas, digamos, tengan comportamientos, desarrollen modelos mentales, desarrollen problemas emocionales, desarrollen un sinnúmero de problemáticas internas que los llevan a tomar decisiones incorrectas. Total. Hablando en el aspecto de la familia, yo quiero preguntarle que cada uno de los padres que están escuchando este mensaje, ¿qué tan buenos padres se sienten que están siendo en estos momentos? Porque ningún ser humano es de alguna u otra manera, sino que está siendo. Sí. ¿Qué tipo de ser humano o qué tipo de padre está siendo usted? ¿Qué ejemplo le está dando a sus hijos? Usted está haciendo cosas que ellos no están viendo y que usted cree que ellos no se están dando de cuenta, pero a nivel sensorial y a nivel también, digamos, energético, vibracional, pues todo esto también se va adhiriendo como una costra, ¿cierto? Que va también, digamos, creando un carácter, un comportamiento, un modelo mental
que va a repetir esos patrones que quizás usted no quiera seguir repitiendo. Entonces, usted no quiere hacerlo, pero le aseguro que si usted no toma conciencia hoy, no va a ser usted el que los va a seguir repitiendo, usted va a seguir, pero piensa en sus hijos. Ellos van a repetir esa misma historia y esos hijos van a repetir eso mismo quizás en los hijos que tengan, ¿cierto? Entonces creo que cada familia tiene un elemento o un integrante de la familia que toma la iniciativa, no sé si por un propósito divino, y empieza a hacer esos cambios en sí y empieza también a ser ejemplo para los demás. Total. Y qué mejor manera de mostrar un cambio, de mostrar algo diferente que a través de un cambio. Te digo para concluir ahí un poco, hay personas que, digamos que, o sea, que no van a notar eso al principio y tú te vas a sentir como quien dice, pucha, no lo están valorando, no lo están valorando, pero hay que seguir firmes en ese, digamos, en esa transformación. Hágalo primero por usted. Total. Luego por quienes dependen de usted y luego por todas esas personas con las que usted se relaciona, porque a partir de allí realmente es donde vamos a hacer una luz en la vida de cualquier persona. Pero entonces si yo soy de las personas que te estoy invitando a lo mismo, al fin de semana a rumbear, al fin de semana a X cosas que no son productivas, a ciertos hábitos que no son productivos y benéficos para tu cuerpo, para tu ser, que es lo más importante. Entonces, ¿hacia qué rumbo estamos yendo en ese orden de ideas? Los padres son la base fundamental de nuestro carácter. La personalidad, nosotros nacemos con la personalidad. El temperamento lo tenemos desde que nacemos, pero el carácter se forja y ese se ve a veces totalmente, digamos, influenciado por nuestros padres. Se ve definitivamente influenciado por nuestros padres. Hay una frase que decía que si tú como madre no sanas, obligatoriamente tu hija tendrá que sanar contigo. Porque o sea, nosotros como hijos muchas veces vemos de que nuestros padres, o sea, están mal enfocados. Y aunque la verdad no sea la absoluta y sea subjetiva, hay cosas que definitivamente no están bien. Y si usted ve que le está haciendo sufrir algo, modifíquelo. Pero hay personas que están arraigadas a lo que son, a lo que aprendieron. Y el tema ahora con los padres es que se permitan ver la vida desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, donde puedan analizar que la vida está cambiando, los tiempos están cambiando, los jóvenes no son los mismos de antes. Eso es como tal lo que quería como aportar frente a lo que tú estás diciendo. Vilma, cuando hubo ese proceso de sanación, de introspección, tu familia, ¿cómo se vio afectada? Digamos que de manera positiva, de manera negativa, ¿cómo lo viste? Bueno, yo creo que en parte, en una parte muy negativa, porque de cierta manera afectó esa zona de confort donde estaban sí, los integrantes de mi familia. Entonces cuando esos cambios nos paran en ese presente y analizamos las condiciones en las que estamos viviendo, entonces, ¿es así como queremos vivir? Entonces, si no es así, miremos hacia atrás. Esa historia que inconscientemente nuestros padres replicaron en nosotros, ¿queremos repetirla en nuestros hijos? ¿Queremos que nuestros hijos crezcan con padres diferentes? ¿Queremos que crezcan con madres diferentes? ¿Queremos que crezcan huérfanos? ¿O queremos algo diferente? Sí. Entonces, al hacer este tipo de análisis,
creo que es donde tomamos las decisiones de mirar posibilidades hacia un futuro, y entonces descubrimos que las cosas se pueden hacer de una manera distinta, de que podemos tragarnos cosas como el orgullo, podemos empezar a trabajar el ego, sí. Podemos empezar a ser conscientes de nuestras emociones y de nuestros patrones mentales, de nuestros hábitos. Entonces, al ser consciente de este tipo de cosas, que es de lo que debe ser consciente cada ser humano que viva en estos tiempos, porque si no, va a sufrir. Las personas que no entren en este espacio y se encuentren consigo misma y empiecen a modificar ese tipo de cosas, van a sufrir mucho. Van a sufrir mucho porque vienen tiempos más difíciles. Y si no estamos en ese equilibrio y no estamos unidos como familia, créeme que van a sufrir las personas. Y también como sucede como en el efecto dominó, sufren los padres, sufren los hijos. Y así sucesivamente. Nosotros somos un resultado de las acciones que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. O sea, somos una construcción. De hecho, veo que actualmente se quejan mucho por lo que hoy somos y los procesos que estamos teniendo y cómo los afrontamos. Yo no creo que nosotros seamos no creo que nosotros seamos como una generación cristal. Más bien, nos estamos haciendo cargo de todas esas cargas emocionales que nuestros padres no supieron afrontar en su momento. Hay algo que pasa, y antes de que puedas proseguir, y es que cuando un hijo sana, evidentemente el padre va por detrás, sanando también, y viendo, bueno, ¿y por qué está tan contento? ¿Y yo por qué me siento tan mal? A veces entra a chocar también eso, pero poco a poco se van dando cuenta de cuáles son los patrones que me están funcionando a mí, qué hábitos me están funcionando a mí. Por ejemplo, el agradecer es súper importante. Total. Nosotros tenemos familia, no, digamos que no la escogimos, pues yéndonos más profundo sí, pero no la escogimos, ¿cierto? Y nosotros tenemos la capacidad de quererlos tal cual son, entendiendo que tienen un proceso totalmente diferente al de nosotros, que poco a poco se irán adentrando, poco a poco irán pegándose, como digamos, de esta cuerda, pero hay que entender de que es nuestra familia, la debemos de querer así como son. Sí. Obvio que si la familia te hace daño y no te permite surgir y no te agrega nada positivo, tampoco tiene que estar. Porque las personas, independientemente de quién sean, si no te hace bien, desde la responsabilidad, porque no es decir, él me hizo, bueno, ¿yo qué hice? Entonces, hay que aceptarlos tal cual son, hay que quererlos y tratar de hacer esa familia que no pudimos tener. Exacto. ¿Cierto? Hay personas que tienen gatos, esa es su familia, otros que tienen pareja de su mismo sexo, y no importa. Lo importante es que demos amor y que la persona que esté con nosotros reciba esa reciprocidad. Bueno, mira, acerca de lo que estabas comentando, no elegimos en qué familia nacer, ¿cierto? O quizás yéndonos muy profundo, sí, como tú decías. Sí. No elegimos la forma como crecimos, la forma como nos educaron, las diferentes problemáticas que hayan habido en nuestra vida. Pero sí podemos elegir y tenemos la responsabilidad de cambiar la historia. De cambiar esa historia, no seguirnos contando esa misma historia para no repetirla. Podemos darle un cambio a esa historia. Poder empezar a diseñar un nuevo futuro con nuevas narrativa, una nueva narrativa, nuevos patrones de comportamiento, nuevos hábitos, nuevas propuestas de vida, un nuevo proyecto de vida que diga, bueno, hace unos años yo era esta persona,
o estaba haciendo esta persona. Pero ahora en este presente estoy siendo esta otra persona y sin duda, como voy en unos años, voy a ser exitoso, porque para eso estamos aquí, para ser exitosos y para ser felices, para brillar como estrellas, porque somos seres multidimensionales, seres brillantes, seres de luz viviendo una experiencia humana. Pero entonces, al no entender esto, caemos en esa rueda de la reencarnación y no evolucionamos, no trascendemos. Sí. Entonces, es necesario que nos detengamos hoy. Estamos en el mejor momento para reflexionar en todos los aspectos de la vida, Total. para poder darle un cambio a esto. Y si yo cambio, te aseguro que todo a mi alrededor empieza a cambiar. Total. La vida la vemos desde lo que tenemos dentro. Hay personas que se quejan mucho, pero ¿qué tanto agradeces? ¿Qué Total. tanto das amor? ¿Qué tanto te quieres? Cuando te ves al espejo, ¿qué ves? Si ves horror, definitivamente es lo que hay en ti. Y en la calle va a haber horrores. Si tú ves de que no tienes dinero, evidentemente hay situaciones en las que tenemos mucha abundancia y no la vemos. Sí, total. Y a veces las personas creen que es solo tener el papel o el estatus, la clase social. Pero muchas veces tenemos la abundancia aquí, a nuestros ojos, tenemos la riqueza de tener a nuestra familia, o tener a un amigo que nos quiere, o tener comida, tener un techo donde dormir y no agradecemos. Exacto. Yo creo que una de las cosas que puede traerle o atraer esas cosas bonitas en la vida de cada persona es la gratitud. Y vuelvo al mismo punto, y es que todo parte desde esas personas que somos líderes en la vida. Aquí en este planeta venimos una cantidad de personas predestinadas, o decidimos tomar ese liderazgo en la vida, desde la familia, desde las relaciones interpersonales, desde todos los ámbitos, ¿cierto? Desde ese negocio, desde esa empresa. Yo decido ser un líder o decido ser liderado. Pero entonces estamos viendo de que las personas tienden o creen que están siendo líderes de su vida porque, Ay, papito, digamos, tienen una determinación, pero que los lleva por un camino que no es. No es que yo hago esto porque yo lo quiero hacer. Yo tomo las decisiones en mi vida porque es mi vida. Pero entonces, ¿qué tan buenas y positivas están siendo esas decisiones? No es que otra persona pretenda venir a cambiarte así o venir a decirte, no, es que no es así. Pero dime, si viene una persona y te dice ahorita, Angie, vengo del futuro y te tengo una información. Y te empieza a soltar información que, según esta persona, son cosas que van a ocurrir. Hay algo que está sucediendo tras bambalinas que no vemos, pero que ya está ocurriendo y que eso va a traer unos resultados a futuro, ¿cierto? ¿Tú qué le dirías a esa persona? ¿Lo escuchas? ¿Reflexionas en lo que te está diciendo o dices, vaya, estás loco? Wow, depende de mi grado de conciencia. Exacto, exacto. Es la conciencia, es el desarrollo de cada conciencia, de cada persona, de la conciencia en cada persona que lo lleva a tener ese proceso de despertar y poder entender que quizás muchas cosas no son lo que parecen, no son como te lo han contado, no son como te lo muestran en los diferentes medios, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, cuando tú empiezas a abrir la mente a que las cosas pueden ser de otra manera, de que hay otra cara de la moneda,
wow, dices, es que yo antes veía esto oscuro, pero ahora lo veo iluminado. Vaya, tenía razón ese chico que venía del futuro. Algo así, ¿no? Algo Algo así. loco, pero muy Loco, pero real. real. Y créeme que está pasando ahorita. Total, ¿no? Y es que vemos todo lo que nos muestran, a pesar de que tenemos un sistema capitalista y un sistema que todo nos lo quiere vender, pues también nos muestra mucha verdad. Que no la queremos ver también es otra cosa. Por eso te digo, la conciencia es súper innata para el crecimiento y el desarrollo de una persona, es súper importante. Y el hecho de investigar y no quedarnos con los que nos venden, con los que nos dicen. Hay una palabra que para mí es súper importante, que es lo que me ha hecho ser lo que soy hoy en día, y es cuestionar. Si usted me dice eso es crema, eso es, ¿verdad? ¿Qué color es? Beige. Bueno, beige. ¿Qué Azul. mujer no sabe qué color es ese? Si a mí me dicen eso es beige, yo digo, ¿por qué es beige? Bueno, y eso me ayuda a identificar otras preguntas. Ok, ¿quién dijo que eso era beige? Ajá. ¿Por qué dijo que era beige? Ajá. Bueno, entonces, desde mi perspectiva, ¿qué significa la palabra beige? Y te vas. Y bueno, Y es te que hay vas. demasiadas preguntas. Te vas. Yo creo que la sabiduría que tiene un niño es la más importante porque preguntan, se cuestionan todo, ven la vida desde la curiosidad, no desde la costumbre. Hay personas que se conforman. Ah, eso es verde. Qué bien, es verde. Hay un estudio que vi, mejor dicho, un video que vi en Facebook, y es que estaba una maestra en su salón de clases, es psicóloga, y ella tenía cierto número de estudiantes, y decía, este portafolio, sí, evidentemente es rojo, era verde, no recuerdo el color, digamos que es rojo, el portafolio era rojo. Normalmente los estudiantes, como cosa rara, llegamos tarde a Al aula. estudiar, Sí. al aula. Y ella decía, normalmente las personas se basan su enfoque y basan su verdad condicionada a la verdad de los demás. Entonces decía, la próxima persona que llegue a esta aula, todos nosotros le vamos a decir de que ese portafolio es verde. Vaya. Cuando llegó el estudiante, porque sí, o sea, es que no faltan. El conejillo. Ese El fue. conejillo de India. Llegó y pues la maestra siguió su clase y hubo un momento en el que preguntó, no a él, sino a sus otros compañeros, ¿de qué color es este portafolio? Ah, ¿qué color había dicho yo? Rojo. Rojo. Sí. ¿Cierto? O sea, el color es rojo. El portafolio es verde, decían los estudiantes. Ah, ¿de qué color es? Verde. ¿De qué color es verde? Ah, y el que estaba ahí como conejillo de India decía, pero es rojo. Y no se las creía que ellos estuvieran diciendo verde, porque tienen que decir verde. Claro. Pero pasó algo. La presión social erradica nuestro ser. Cuando llegó el turno de él ya estaba tan convencido de que era verde, que dijo, es verde. Wow. Tremendo. Eso que tú dices se ve reflejado en todo este sistema, en todo el sistema que nos han impuesto, porque es como una doctrina que nos lleva como ovejas por un mismo sendero. Pero cuando empezamos a cuestionarnos y empezamos a ser conscientes de qué estamos escuchando, a quiénes estamos escuchando, a quiénes estamos siguiendo, entonces allí empiezan a haber cambios, empiezan a haber procesos de metanoia en las personas. Ese encuentro con la mente, esa transformación que ocurre ahí a nivel interno, lleva a las personas a encontrar otras
otras alternativas, a desarrollar nuevas capacidades, a desarrollar nuevas formas de percibir el mundo. Sí. Y esto va a influir totalmente en la parte relacional, desde el hogar, la escuela, el colegio, la universidad, la empresa y hasta en esa parte social que somos. Hay algo que nos pasa, o bueno, no sé si te pasó alguna vez, y es que yo crecí con ese hecho de no saber decir no. Pensé que al momento de que una persona me dijera debes de hacer esto, yo si le decía no, me iba a rechazar, o se iba a sentir mal, o incluso podía perder a esa persona. Yo identifiqué mi herida, sí, pero ese hecho me hacía sufrir mucho, porque no tener carácter hace que tú seas un subordinado para cualquier persona que aparezca en tu vida. En el 2020, cuando empecé a decir no, todo se fue al carajo, Al lo voy a carajo. decir así. Ese momento es cruel. Todo se fue al carajo. Y agradecí. Cada vez que decía que no, algo de mí se reconstruía. Algo de mí volvía a ser, a nacer. Porque muchas veces nos educan con esa idoneidad de que debemos de cumplir con los demás. No importa si eres feliz, si eres infeliz. Y cuando aprendí a conocer mi carácter, a forjarme, a decir, no más, es que no puedo permitir este tipo de cosas, no me hacen bien. Muchas personas se alejaron, pero personas poderosísimas llegaron. Y esas personas que cada día me enseñan más y más, son las personas que ahora agradezco que estén en mi vida. Y no me arrepiento de nada de lo que ha pasado, pero sé de que si esas personas en un momento ya no están en mi vida es porque ya avancé un poquito más. Exacto, totalmente. Yo creo que el camino de cada guerrero es así y pasa por esas diferentes etapas, ¿cierto? Primero es ese proceso donde estamos cayendo y levantándonos, y nos empezamos a preguntar. Pero primero la pregunta que uno se hace es ¿por qué me pasa esto? Sí. ¿Por qué me pasa lo mismo? Desde el victimismo, claramente. Exacto. La pregunta correcta debería ser ¿para qué? ¿Para qué me está pasando eso, cierto? ¿Para qué me está preparando la vida? ¿Para qué me está preparando el Creador? Seguro tiene un plan para mí. Entonces, cuando yo soy consciente de eso y volvemos al mismo concepto de la conciencia, realmente es allí cuando puedo atraer esos cambios que mi vida necesita. Y voy a poder entender de que cada cosa que pasó en unos días, semanas, meses, años atrás, sucedían para eso, para que sucediera ese proceso de transformación y usted fuera el tipo de ser que es ahora, pudiera sentirse feliz de lo que es ahora. Pero cuando estamos pasando por las dificultades, el ser humano normalmente, para no incluirnos porque ya estamos a otro nivel, el ser humano no entiende y se da golpes de pecho, se maltrata. Entonces, ¿cuánto daño te estás haciendo hoy sosteniendo cosas como el resentimiento, el dolor, o no dolor, sino sufrimiento, porque uno se aporrea cuando, por ejemplo, hay un ejemplo de un maestro que tiene una vela encendida y el alumno, que es el hijo, porque esos somos maestros. Entonces el alumno, el hijo le dice, ¿puedo? Y él le dice, no. Pero puedo, y él le dice, no. Puedo, le dice, no. Y pregunta hasta que el papá pues lo deja. ¿Qué ocurrió con el niño? Se quemó, ¿cierto? En ese momento el niño siente dolor, ¿cierto? Sí. Pero si el niño se queda o la persona se queda en ese dolor,
ese dolor se convierte en sufrimiento. Y es allí cuando estamos acarreando con cosas que ya es momento de que las empecemos a sanar. ¿Sí? Porque no podemos seguir en ese sufrimiento por cosas que nos pasaron tiempo atrás, que nos hicieron, como tú decías ahora, encapsularnos en la posición de la víctima. Seamos parte de las soluciones. Miremos soluciones, ¿sí? Para que le demos un cambio a eso y hagamos que las cosas tomen un rumbo diferente. Total. Creo que a eso vinimos aquí, a este planeta, quizás a aprender, a vivir a través de esta experiencia humana, a aprender, a desarrollarnos y a evolucionar. Y sobre todo aprender, o sea, a mí esa palabra me encanta. Me encanta porque el día que no aprendemos es un día que no vivimos. Que no vivimos y que no experimentamos cosas nuevas. Nosotros, como te había dicho antes, en la zona de confort no avanzamos. Cuando nos exponemos es que la vida así, de una u otra forma nos muestra diferentes colores, matices, sabores, colores, olores, mejor dicho, escoge claro. Tú qué es lo que más te gusta, trabaja por ello. Y Rilman, la verdad, estoy súper agradecida contigo. Este tema es súper extenso, pero te juro que han sido los mejores minutos para mí. Es un tema súper gratificante, sé que las personas se van a conectar con este mensaje. Tú me dijiste que tu propósito era cambiar vidas, ¿cierto? Desde tu música, y creo que no es solo desde tu música. Cada persona que llega a tu vida va a untarse un poco de lo que eres, de lo que te has convertido. Y agradezco que nos hayas brindado este espacio, porque definitivamente las personas que van a escuchar este podcast es porque están preparadas para escucharlo. Sí, y los que no estén preparados, pues creo que es como el momento para que se empiecen a preparar, que empiecen a buscar, empiecen a meditar más en sí, empiecen a abrir un espacio hacia la oración, hacia esa conversación con esa creación divina que todos conocemos como Dios, pero es ese creador que nos está pidiendo que volvamos a Él, que volvamos al amor, que volvamos al perdón. Las personas están buscando, estás allá, yo te estaba mirando siempre allá, pero ya, ok. Las personas en la actualidad viven buscando todo afuera, incluso buscan el cielo afuera, el paraíso afuera, buscan a Dios afuera, buscan otros que quieren ir hacia el otro rumbo y toman esa actitud de rebeldía, buscan la oscuridad incluso afuera, pero ambos conceptos están adentro de ti, adentro de mí, adentro de cada ser, adentro de Angie. Y es allí donde está el trabajo, para poder encontrarse a sí mismo y poder transformarse como ser. Es allí al interior donde hay que ir. Como dice un amigo mío, Steven Suárez, la salida es hacia adentro. Wow, definitivamente. O sea, un aplauso para este exponente. No solo es músico, no solo es multifacético, no solo es una persona increíble, es un filósofo de aquí a Pekín. Y bueno, espero esta no sea ni la primera ni la última vez que te tenga aquí en Real Podcast. Y bueno, en Real Podcast sabemos de que los temas van a ser reales con enfoque a la reflexión.